Esta semana, la última del año, nos sorprendió, digamos, la noticia que creo que es una de las más impactantes del año, sobre todo, y que determina la primera crisis en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La primera crisis en el gobierno de María Eugenia Vidal por muchísimos temas, pero puntualmente por el hecho en sí. Es decir, la fuga, el escape de los tres principales presos que hay en la provincia de Buenos Aires, creo que los más importantes del país, que están detenidos en una cárcel en General Alvear, condenados a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez vinculado con la efedrina, es sin lugar a dudas. Pero además con enormes derivaciones, digamos, y conexiones con la política, Fabián, digamos. Por supuesto. Claro, pero además ha sido una crisis que impactó mucho y generó ciertamente conmoción pública, justamente porque fue inesperada, digamos, porque a esta altura del año uno esperaba que se discutiera mucho lo que se discutió hoy y se sigue discutiendo todavía en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el presupuesto, el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, cómo hacer frente a la paritaria el próximo año con los docentes y el resto de los estatales, pero inesperada esta crisis que se desata como consecuencia de un hecho que claramente evidencia que hubo, para muchos de mínima negligencia, yo creo que complicidad directamente, a partir de lo que uno puede eventualmente reconstruir, hablando con gente que trabaja allí en el penal de General Alvear, con la tranquilidad con la que lograron estos tres presos irse de la casa, de la cárcel, casi como si se fueran de la casa. Exactamente. Bueno, vamos a hablar con alguien que conoce mucho el tema porque ha estado investigando durante los últimos años desde un organismo que es la Comisión Provincial por la Memoria, al doctor Roberto Cipriano, que es especialista, podríamos decir, en el sistema penitenciario bonaerense. No sé si hay un cargo así, pero usted conoce, ha hecho informes, ha trabajado sobre el tema. Y lo primero que le pregunto, cuando usted se enteró de lo que pasó, ¿qué fue lo primero? Perdóname, Fabián, perdóname, pero quiero explotar esto de que efectivamente el doctor hace mucho tiempo que está trabajando. Ya que estábamos hablando del sistema penitenciario, de entrada para saber cómo funciona el sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires. Ahora nos metemos en el caso que motivó la charla, digamos. Y tenemos un problema serio, estructural, digamos. Nosotros lo venimos denunciando. Las políticas penitenciarias que se han adoptado en la provincia de Buenos Aires, lo único que ha hecho es agravar el sistema de detención, ¿no? Generando múltiples y gravísimas violaciones a los derechos humanos de las personas encarceladas. La política criminal y la política de seguridad que van de la mano han estado dirigidas a prisionizar cada vez más sectores vulnerables de la sociedad, sectores pobres, digamos. Entonces, esto ha ido provocando un incremento de la población encarcelada que hoy está arriba de las 35.000 personas, ¿no? En un sistema penitenciario que tiene cerca de 25.000 cupos. Es decir, estamos con un problema muy serio. 25% de superpoblación, por lo menos. Ni que hablar sobre la, digamos, la instancia judicial en la que están muchos de los que hoy por hoy están internos en el servicio y ese es otro dato, ¿no? porque ese es otro problema estructural, la justicia, ¿no? El 62% de las personas detenidas están en prisión preventiva. Es decir, todavía la justicia no determinó que es culpable el delito que se le imputa. Y ahí también... ¿Y cómo están de personal, doctor? Porque, digamos, yo hablando con alguna gente, directamente con gente que trabaja, digamos, en el servicio penitenciario, y en este caso puntualmente en la unidad 30 de Alvear, me dice, mira, la verdad es que yo no sé de dónde sacan los que yo escucho que hablan acerca de la cantidad de gente que trabaja acá. Nosotros, en efectivo, un guardia cárcel, somos 6, 7 no más, de guardia cárcel por turno o por guardia, para cuidar no sé cuántos internos, 600 más o menos, creo, de internos que hay. Sí, estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad, se supone que, digamos, tiene que haber... Sí, lo que pasa es que eso tiene mucho que ver. Por un lado, el sistema en general tiene cerca de 23.000 agentes penitenciarios. El número que siempre se calcula como ideal es una relación de un detenido a un agente penitenciario. Es decir, hoy estaríamos... ¿Tanto? Claro, sí. Porque hay muchas, hay muchas que son funciones administrativas relacionadas, ¿no es cierto? Que no tienen que ver con la custodia. Y muchas que tienen que ver con funciones de tratamiento, personas que están para la asistencia de la persona. Eso hoy se ha perdido, digamos. Hoy ha crecido mucho y muy rápido la población encarcelada y no ha crecido de la misma manera la cantidad de personas que se incorporan a trabajar. De todas maneras, también, muchas veces eso tiene que ver con el diseño del gobierno de esa unidad penitenciaria. Es decir, uno puede decir 7 personas para custodiar a todos en Alvear por el sistema que tiene, tal vez no haga falta más agentes para custodiar la cantidad de detenidos que se alojan en el momento. Te doy un ejemplo. Eso sí tiene mucho que ver y se traduce después en cómo se administra la violencia dentro de la cárcel, ¿no? Por ejemplo, hace un estudio que hicimos, me acuerdo, hace 5 años atrás. Yo sigo el razonamiento que vos hacés. 6 por guardia
a razón de 2 por pabellón, te lo reduce cualquier población de cualquier pabellón. No, lo que pasa es que son regímenes alvear, es de máxima seguridad y tiene regímenes de aislamiento extremo. Es decir, las personas están prácticamente todo el día encerradas en la celda, con lo cual hay menos contacto, o en todo caso el contacto que se genera con el detenido es lo que la gente quiere sacarlo para algún trámite, tiene que sacarlo, es decir, pero no es que están todos los detenidos sueltos circulando por la unidad. No, son... Bueno, los 3 que se escaparon estaban sueltos en sanidad. Bueno, claro, hay otra Claro, bueno, por eso... Distinto es el caso de Olmos, por ejemplo, es decir, uno en Olmos veía, por ejemplo, el régimen de Olmos, un régimen de delegación. Hay aproximadamente, incluso muchas veces, menos agentes en Olmos para custodiar, porque claro, delegan en los propios detenidos el cuidado de la unidad. Esto genera situaciones de violencia relacionadas con cómo se gobierna ese lugar, ¿no es cierto? Con cómo el detenido controla... ¿Delegan, ¿y eso está previsto, contemplado o es de hecho? No. Se delega de hecho. Hay un pacto entre un limpieza, que así se lo denomina, digamos, que maneja un pabellón, digamos, y el agente le delega el control de ese pabellón. Ese limpieza lo que hace es, por un lado, administrar la violencia dentro del pabellón, por otro lado también genera actos de corrupción, digamos, relacionados con lo que puede recaudar en ese pabellón, es el que distribuye lo que llega, que es muy poco, pero... Entonces, bueno, se genera una relación ahí ¿no? que va logrando que se mantenga, digamos, dentro de la unidad el control. ¿En cuántas unidades se dan? Olmos, que es una de las más viejas, en general se da también. Son múltiples sistemas. Nosotros llamamos formas de gobierno, son formas de mantener disciplinada a la población carcelaria de acuerdo a la modalidad que tiene esa unidad. Tenés otro que son los pabellones evangelistas, digamos, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, prácticamente no hay agentes penitenciarios, pero quien cumple esa función es el pastor evangelista, ¿no es cierto? Bueno, son distintas... Vuelvo a la pregunta que me interrumpió el vino, que era... Cuando usted se despertó, como todos nosotros, un tanto somnolientos en la Navidad, después de la Nochebuena, y leyó, vio, escuchó el dato, 3 presos se fugaron de General Alvear, son fulano, los hermanos Lanata y Esquilachi. ¿Qué fue lo primero que le vino a la mente o a la cabeza o a la hipótesis en función de muchísima información que tiene usted, digamos? ¿Qué fue lo primero que pensó? Porque cualquier ciudadano piensa cualquier cosa, pero un hombre como usted que conoce el sistema, ¿qué fue lo primero que se le ocurrió? Sí, lo primero por conocer, conozco prácticamente todo el sistema penitenciario, todas las cárceles, ¿no? Lo primero es que nadie se escapa de Alvear si no hay complicidad penitenciaria, digamos, ¿no? Por la forma que tiene de disposición de los pabellones, por los múltiples... O sea, lo primero que dijo es, aquí hay alguien que los ayudó. Sí, acá los ayudaron. Pero además hay elementos concretos, digamos. Los 3 salieron vestidos con ropa de penitenciarios, y ninguno de los que fueron tomados de rehén se quedaron sin ropa. En un solo caso sin ropa. le sacaron los bolseguillos, digamos, pero después el resto estaban todos vestidos y digamos, de entrada alguien le facilitó ropa, precintos y la cinta esa con la que maniataron. Doctor, la sensación que uno tiene efectivamente a partir de lo que ha podido reconstruir o ha escuchado de lo que ocurrió en General Alvear es que efectivamente hubo complicidad. Eso está casi como descartado. Después habrá que demostrarlo, por supuesto. Pero uno a priori puede decir que ya casi está descartado, efectivamente hubo complicidad. El problema es saber si lo que se hizo en complicidad, en este caso con los jefes del servicio penitenciario, fue un vuelto para quién, o un mensaje político para quién, o si quería desestabilizar qué. Sí, bueno, justamente el sentido profundo de lo que pasó es difícil de conocer, y yo no me gusta aventurar hipótesis. Yo en orden a lo que pensé, digamos, ¿no? Por un lado, no se escaparon solos, hubo connivencia penitenciaria, y segundo, lo que pensé es parte de la interna penitenciaria, digamos, ¿no? Porque hace tiempo ya... ¿Parte de la interna? Sí, ¿cuál es la interna penitenciaria? No, hace tiempo dos grandes grupos, pero a veces un tercero se disputan, digamos, el control de la institución, digamos, porque de la mano de la fuga vi que inmediatamente se colocaba como jefe del servicio penitenciario Fernando Díaz, digamos, ¿no? E inmediatamente se mandaba el proyecto de emergencia penitenciaria. Díaz ha sido un exponente de uno justamente de esos grupos, ¿no es cierto? Ustedes saben que fue director del servicio penitenciario entre 2005 y 2009, durante las gestiones de Felipe Solá y de Daniel Scioli. ¿Y qué grupo Díaz era jefe? En la masacre era jefe en aquel motín que terminó con 33 muertos. Y no lo revelaron. No fue un motín. Así se construyó mediáticamente. No fue un motín, fue una masacre. Es decir, una situación en un pabellón colectivo de conducta, donde entraron los penitenciarios a reprimir, se retiraron con el pabellón prendido fuego, digamos, y encerraron a los 33 pibes para que se quemen y se mueran vivos, digamos, ¿no? Es decir, sacaron a varios, porque eran 58 en total en el pabellón, o sea, algunos los salvaron, los sacaron, sus amigos, y a los otros los encerraron y los dejaron que se mueran.
Por supuesto, los matafuegos no estaban cargados, las bombas que tenían que proveer de agua a los hidrantes, a los nichos hidrantes no funcionaban, los colchones no funcionaban. no eran ignífugos. Los colchones eran de goma espuma. Claro. Era una situación, un pabellón colectivo, donde había 10 por 30, 58 personas. Y por aquella masacre no sacaron a nadie, digamos. Claro, no sacaron a nadie, no salió jugaron ni el a nadie. ministro, ni quien estaba en ese momento, digamos. No solo eso, y lo que nosotros cuestionamos fuertemente es que una semana después Fernando Díaz lo que salió a decir públicamente es: todavía no tenemos ningún error que reconocer, digamos. ¿no? Claro. Acá ahora, no pasó nada. Usted habla de internas. Fernando Díaz, ¿qué representaría en el sistema penitenciario en general? Porque viene del federal, así que debe conocer todo. ¿Qué representa? Son grupos distintos de poder que se van construyendo, relacionados muchas veces con el poder dentro de la institución, cómo se va configurando, ¿no? Con los negocios muchas veces, ¿no? Porque, venimos denunciándolo, es un sistema estructuralmente corrupto el sistema penitenciario, con múltiples ingresos ilícitos, ¿no? Todos múltiples ingresos económicos, que eso se van administrando, se van repartiendo, Entonces, Fernando Díaz incluso cuando lo designan por primera vez lo presentan como en aquella época cuando Solá interviene, presenta la intervención como la designación de un civil al frente de la fuerza, ¿no? Que era Cabrera. Fernando Díaz es familiar de Cabrera, viene como asesor, Cabrera se va como juez y queda al frente del servicio, pero él hizo toda su carrera en el Servicio Penitenciario Federal, es un penitenciario de carrera. Entonces, como bien decía, la gestión de Fernando Díaz estuvo atravesada por el agravamiento de la población encarcelada, la práctica de la tortura como sistemática que se empezó a implementar, se lograron probar incluso varios casos de pasaje de corriente eléctrica. Frente a las pruebas judiciales de que se utilizaba la picana eléctrica, Díaz salió a decir que eran todas mentiras, que los presos se autotorturaban para obtener algún beneficio. Es decir, se fue construyendo, un diseño institucional que, por supuesto, nunca se sancionó a ningún agente penitenciario por ningún delito de los que se cometen habitualmente en la cárcel. Para que te des una idea, me acuerdo allá en 2005 hicimos un allanamiento en la unidad 9, buscando justamente en un caso de pasaje de corriente eléctrica los elementos con los que habían torturado al detenido. Encontramos en todas las gavetas personales de los agentes penitenciarios, encontramos gran cantidad de facas, de fierros, de cuchillos caseros, pasamontañas, es decir, cosas que los detenidos nos contaban que usaban, que los agentes administraban dándole facas a algunos para que lastimen a otros, permitiéndole a algunos portarlas y a otros no. Es decir, la verdad que, Díaz debe tener más de 14, 15 causas, denuncias por distintos hechos, de corrupción y demás. Ahora, en ese caso... ¿Y con qué sentido, vendría Vidal a ubicar ahí para reemplazar una estructura corrupta por otra estructura corrupta, porque si son dos grupos que se disputan poder... No sé cuál es el sentido, la verdad que no sé cuál es el sentido. Lo que sí tengo claro es que esto no va a cambiar nada, que Díaz no viene a cambiar nada, ni viene a transformar el servicio penitenciario. Y algo que recién hablábamos antes de empezar el programa, Rucauf cuando inicia su gestión, Solá cuando inicia su gestión y Scioli cuando inicia su gestión, al igual que Vidal hoy, todos declaran la emergencia penitenciaria con los mismos argumentos, de que hay que construir más plazas penitenciarias, de que el sistema hay corrupción en el sistema, de que hay serios problemas de violencia. Los mismos argumentos se declararon en estos últimos 15 años, la mitad de los años tuvimos la emergencia. Cada una de esas instancias en las que se declararon emergencias, ¿derivaron en hechos como este, conmocionante dentro del servicio penitenciario? Porque la excusa de la gobernadora fue, y esta fue una reacción a un vuelto a la emergencia que nosotros reclamamos. Sí, siempre hubo hechos resonantes que terminaban apareciendo en algún momento. Pero uno los puede relacionar, con la presentación de la emergencia. ¿Podrías relacionarlo? No, yo no sé. Para mí responde a otra lógica, La emergencia, lo que va a hacer, lo que han hecho todas las gestiones con la emergencia es habilitar la disposición de fondos sin los controles que establece la Constitución, que establecen las leyes provinciales, ¿no es cierto? Entonces se dispone de gran cantidad de fondos, millonarios, que se aplican directamente, adquisiciones directas, compra directa, ¿no es cierto? Sin licitaciones directas. Sin licitación. Sí, sin licitación. ¿No es cierto? Entonces, lo que termina convirtiéndose eso es en un formidable negocio, una caja, quien administra ese dinero. Esto es lo que nosotros venimos a señalar. La verdad que esta emergencia, como las anteriores, insisto, de los últimos 15 años, no tiene nada que ver con la transparencia, no tiene nada que ver con lo que se pregona, ¿no? Que es mejorar justamente el control civil sobre la fuerza, que es fortalecer la institucionalidad republicana en el país. O sea que si usted quisiera ser muy bien intencionado o bien pensado y quisiera entregarle un argumento que hasta ahora María Eugenia Vidal no dio, que es cuál de los elementos de la emergencia
provocaría una reacción como la que provocó en el servicio penitenciario o en General Bear. Si usted fuese un bien intencionado y yo le pregunto y digo, ¿qué elemento me haría pensar a mí que la emergencia podría provocar reacción en tal y cual persona? ¿Y por qué? ¿Hay algo? No, acá el tema siempre fue la disputa por el manejo de los fondos, ¿no? Esto siempre ha sido, digamos, siempre ha habido un reclamo de quienes dirigen las unidades de tener mayor disponibilidad de los fondos y siempre ha habido también una presión del gobierno central de ser quien disponga de los fondos en las millonarias contrataciones de alimentos, de medicamentos, bueno, casos, uno va hoy a una cárcel, no encuentra un hueso pelado, pero ni de casualidad, es decir, la gente realmente pasa hambre, está pasándola muy mal. Los medicamentos no se proveen, no hay nada. Es decir, el detenido tiene que llevar. A mí me da la sensación, doctor, doctor, y ustedes son en esto, digamos, especialistas, porque hace años que trabajan sobre la problemática carcelaria, que en buena medida o en buena parte, digamos, la responsabilidad también es nuestra como sociedad, y ni que hablar de los medios de comunicación. Porque es como que a la sociedad el preso no le importa a nadie, digamos. Estábamos hablando de lo que fue la masacre esta en Magdalena. 33 muertos, ni siquiera movieron a un ministro para decir, bueno, estamos haciendo algo. Claro, algo. 10 años se cumplió en octubre. Exacto. No hay un procesado, o me equivoco. Ahora Está procesado, no hay un condenado. Juicio, claro, no hay ningún condenado. No hay un condenado. Ni siquiera los muchachos que está comprobado que cerraron con candado, digamos. Así que... Sí, que las sociedades tienen las cárceles que deciden tener. Lo que hoy tenemos, por supuesto, que tiene que ver con lo que decidimos como sociedad tener, y hay una construcción mediática que justamente fortalece estas políticas punitivas y que recrudezca el sistema penal. Porque en la base, creo yo, del pensamiento por lo menos mayoritario de un sector importante de la sociedad, está creer que las cárceles son lugares de castigo, digamos, ¿no? Claro. En lugar de ser lugares donde se supone que va alguien que por ahí efectivamente cometió un delito, la verdad que hoy por hoy hay hasta perejiles presos, digamos, para tratar de resocializarse. Sí, digamos. porque además, ¿qué es lo grave, digamos? Que el Estado comete delitos mucho más graves y violentos. Cuando un agente penitenciario tortura, está cometiendo un delito que tiene una pena de 8 a 25 años, mucho mayor a la del hurto que tiene detenida esa persona, que son delitos a veces con 3 años de pena. Sí. Entonces, esta es la escasez de Yo he escuchado algunos, digamos, exponentes de lo que se conoce como la mano dura en general, y también en términos, digamos, en este caso de penitenciaria, y dicen, bueno, fue una de las banderas de Bloomberg en su momento, pero hay otros, incluso funcionarios judiciales que digamos, ejercen hoy por hoy cargos de fiscales y demás, que dicen, por ejemplo, es insólito que en las cárceles los presos no trabajen y que se la pasen todo el día pensando cómo escaparse, haciendo... La verdad es que con toda la posición que yo tengo a favor de reformular culturalmente la posición que nosotros como sociedad tenemos, encuentro algo razonable en eso. Digamos, hay mucho ocio en las cárceles. Sí, no hay trabajo, no hay educación, el acceso a la educación y al trabajo. Y eso es deliberado, digamos, está planteado así. Porque ha perdido el sentido resocializador la cárcel. Ese para el que fue fundado y que está legislado, eso ya no existe. Hoy es un lugar de disciplinamiento de determinado sector de la población que nunca va a ser incluida, digamos, en esta sociedad. Entonces, son sectores que a nadie le interesa incluir, que hay que disciplinarlos, que hay que tener un lugar donde neutralizarlos, digamos, ¿no? Y ahí a eso van a la cárcel, digamos, ser neutralizados para volver peor de lo que ingresaron. En el porcentaje de presos de la población carcelaria, 35.000 más o menos, ¿cuántos son de clase baja? Bueno, esto en los informes que venimos haciendo normalmente lo reflejamos, digamos, ¿no? Es decir, prácticamente el 90% de la población son pobres, sectores excluidos de la sociedad. Y el 10% que clase media. Sí, digamos, media baja. Media baja, digamos. Media baja, por ahí algunos delitos sexuales, digamos, delitos que pueden tener alguna relación con... indirecta, digamos, con pero hay, digamos, por lo menos algún caso de un tipo que sea que y sí, digamos, está, por ejemplo, Farré, que mató a su mujer, y está preso por violencia de género. Es inevitable, claro. Sí, esos casos son casos así. Pero el cantante, del músico ¿cómo es? Del conjunto de callejeros, una situación de violencia familiar. Esos casos extremos sí, pero después en general por robos o por estafas o por ese tipo de delitos no hay... Sí, por robos y hurtos, pero no por grandes robos. Porque este es el problema, no se persigue las grandes redes delictivas, digamos, ¿no? Ni pirata del asfalto, ni asaltante de banco. La famosa reforma de Rucauf, que ganó la gobernación con aquella famosa frase que hay que meterle bala a los delincuentes, y hizo prácticamente casi imposible una excarcelación.
¿Después se acomodó eso o sigue igual? No, se acomodó un poquito. Salió una ley que volvió un poco a estándares anteriores, pero después hubo una sucesión de leyes que fueron otra vez endureciendo todo el Código Procesal Penal. Sí, hoy tenemos más de 50 reformas al Código Procesal Penal que lo que han hecho es endurecer la posibilidad de salir, digamos. Claro, ¿no? Es decir, lo que hace el sistema es retener cada vez más. Por eso también es cada vez más difícil obtener algún tipo de, entre comillas, como se le dice, beneficio, que son figuras que tienen que ver con... Porque la sensación que yo tengo es que en todo caso también la justicia debe tener que tener, porque me parece bárbaro. Supongamos que vos querés endurecer el régimen de excarcelaciones, el Código de Procedimiento Penal y todo lo que vos quieras. Perfecto, endurecelo. Ahora, el tipo que está procesado por el delito que sea, ni que hablar de aquellos que están por ahí purgando alguna condena o procesados o afrontando alguna causa judicial por un delito menor, también tiene el derecho a que la justicia actúe de manera rápida. Totalmente. Porque vos tenés dos opciones. O lo excarcelás o le resolvés de la manera rápida el problema, digamos. La verdad es que eso tampoco, la justicia también está fallando. Otro dato, digamos, cuando se hizo la reforma procesal en la provincia, era pasar un sistema inquisitivo donde el juez era el que investigaba para que pasen a investigar el Ministerio Público y los fiscales. ¿Qué pasó? Hoy es prácticamente lo mismo. ¿En qué sentido? Uno de los argumentos era, bueno, saquemos el sistema inquisitivo porque quien instruye las causas efectivamente es la policía. El juez delega en la policía. Hoy lo que pasa es lo mismo. Los fiscales delegan en la policía. El 90%, mirad qué dato, el 90% de las personas detenidas hoy en el sistema penitenciario están por causas, son detenidos que la policía le trae al fiscal, detenidos en flagrancia. Apenas un 10% son causas... ¿Flagrancia? ¿El 10%? Claro. ¿90% flagrancia? Sí, flagrancia, claro, casos que... o una investigación policial, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Flagrancia o investigación policial. Entonces, a lo que voy es a esto. Solo el 10% son detenciones que surgen de investigaciones previas que hacen los fiscales en uso de sus atribuciones y consiguen detener a una persona. Ni hablar que la policía judicial todavía no funciona. Así además, hay una policialización de la justicia. Hoy lo que se detiene es lo que la policía le trae al sistema judicial. Y hay muchas causas armadas, muchas de estas causas están relacionadas con la corrupción policial también, ¿no es cierto? Porque la policía arma causas en función de ese despliegue territorial corrupto que tiene. Necesita. Roberto Cipriano, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, muchísimas gracias por haber venido aquí esta noche. Gracias a ustedes. Lo vamos a volver a invitar para después ver cómo sigue la causa esta. Bueno, muy bien, ya seguimos.